acucioso, irreverente, ingenioso, audaz, inteligente y sin pelos en la lengua, cantándole las verdades a la dictadura narcocomunista y a sus cómplices como nadie más se atreve. Miguelito se las canta. Bienvenidos una vez más a Miguelito se las canta. Llegamos a ustedes gracias a la colaboración del grupo Venezuela Reporta, además de un grupo de nobles y comprometidas personas que con su gran esfuerzo hacen posible que podamos llegar a ustedes para mantenerlos informados. Puedes escucharnos a través de los siguientes sitios: el blog grupovenezuelareporta.blogspot.com, el canal de YouTube Venezuela Reporta, a través de RACI, Red Alternativa Capitalista de Información, en Facebook. Síguenos en Twitter a través de @MiguelitoCanta y @VenezuelaReport. En los controles y en el editorial de la semana, Víctor Sagaz, con la colaboración en esta nueva etapa de nuestra querida amiga Milagros. En la producción del programa y quien tiene el inmenso placer de hablarles, Miguel Grosso. Editorial. En el editorial de hoy quiero compartir con ustedes algo que yo he llamado la oferta engañosa de los populistas. Hace años, desde que el loco de Sabaneta se quitó la careta y se mostró como el cruento dictador que fue, los colaboracionistas camuflados de opositores se han dedicado a hacerle el juego, ofreciéndole a los venezolanos la recuperación de la democracia. Las marchas, los muertos, todos han sido ofrendados por la oposición como sacrificios en la lucha por la democracia. Yo pregunto, ¿vale la pena luchar en Venezuela por la democracia? ¿Es eso lo que en realidad los venezolanos necesitan? ¿Saben en realidad los venezolanos los verdaderos conceptos de democracia y libertad? ¿Conocen los ciudadanos venezolanos la diferencia entre ambos términos? Al parecer, ante los altos niveles de ignorancia y alienación existentes en los venezolanos unidos al síndrome crónico de endiosamiento a los caudillos de turno, hay que remitirse al significado de democracia y libertad para ilustrar y dar luz a las disecadas bóvedas craneales de quienes creen que luchar contra una tiranía narcocleptocrática es exigir elecciones libres y democracia. Democracia es el término rimbombante que enarbolan los políticos cada vez que buscan la aceptación de las mayorías y, en el caso de Venezuela, cada vez que quieren embaucar a los ciudadanos en un proceso de elecciones que, lejos de beneficiarlos, los hunden más y más en la crisis que padecen. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en los tres tipos básicos: monarquía, que es el gobierno de uno; aristocracia, que es el gobierno de los mejores para Platón y de los menos para Aristóteles; y democracia, que es el gobierno de la multitud para Platón y el gobierno de los más para Aristóteles. El voto es una parte importante del proceso democrático representativo. Ahora bien, libertad en sentido amplio es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Según las 4 primeras acepciones de este término en el diccionario de la Real Academia Española, el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto ni impuesto al deseos de otros de forma coercitiva. En otras palabras, hablándolo un poco más en criollo, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no lo quiere hacer. Eso lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida
en que comprenda las consecuencias de ellos. La quinta acepción del término define la libertad como la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Para ilustrar un poco, vamos a tomar un fragmento de un artículo publicado en la página mises.org.es. Supongamos como ejemplo de eliminación de libertad que quiero producir en mi terreno trigo con el que alimentar a mi familia. Habré perdido mi libertad cuando se me prohíba producir ese trigo. La pérdida de libertad sería la misma si la prohibición se produce ocupando mi terreno o prohibiéndome cultivar trigo en él o quitándome el trigo después de haberlo cosechado. Muy parecido a Venezuela, ¿verdad que sí? Tampoco supondría ninguna diferencia el título oficial que tenga la persona que aplique el edicto, ni cómo obtuvo su trono o su autoridad. Además, y lo que es más importante para el asunto que les estoy explicando, no supone ninguna diferencia si algunos de mis vecinos aprueban o no esa acción o cuántos la aprueben. No supone ninguna diferencia porque en todo caso mi libertad en ese respecto habría desaparecido. Debería quedar claro por lo dicho que los ciudadanos de una democracia tienen en sus manos las herramientas con las que esclavizarse. Esto es muy distinto de la creencia común de que la democracia ofrezca una protección firme y automática de la libertad. Eso es falso. Esta ilusión de que el proceso democrático es lo mismo que la libertad es un arma ideal para quienes pueden desear destruir esa misma libertad y reemplazarla con alguna forma de sociedad autoritaria. Algo parecido a lo de Venezuela, ¿verdad que sí? Así las personas inocentes pero ignorantes se convierten en sus víctimas. La libertad no significa el derecho de hacer todo lo que sea producto de una forma democrática de gobierno. El derecho de voto, que es la característica soberana de la cacareada democracia, solo asegura la libertad de participar en ese proceso. No garantiza que todo lo hecho por ese proceso deba automáticamente ser interesante para la libertad. Un pueblo puede cometer un suicidio político y económico bajo una democracia. Basta ver lo que ha pasado en 20 años de la estafa política del socialismo del siglo XXI. Quien defienda su libertad debe cuidarse frente al argumento de que el acceso al voto por el que el pueblo consigue lo que quiere es libertad. Sería igual de lógico afirmar que la libertad de elección de una esposa se garantiza a una persona si la pone a votación de la comunidad y acepta su decisión plural, o que la libertad de religión se garantiza si el Estado obliga a la participación en la religión que reciba más votos en la nación. Es exactamente lo mismo. Por ello es que a la hora de pensar en lo que queremos como ciudadanos, debemos primero saber si en verdad necesitamos ese cascarón vacío que llamamos democracia o procuramos rescatar nuestra libertad. Socialmente hablando. Hola, les habla Milagros Ramírez. Primero quiero agradecer a las personas que me han llamado, que me han enviado mensajitos, en la cual nos felicitaban por nuestro programa. Me dicen que les gusta que le hablemos frontal, que le hablemos claro, que le hablemos con la verdad. Y así ellos se dan una idea de lo que está pasando en Venezuela, de cómo lo vemos las personas que estamos afuera, cómo lo ven muchas de las personas que están adentro. Y es una manera de abrirnos los ojos, pues, de saber cómo podemos luchar contra un régimen forajido, un régimen asesino, una dictadura cruel, en verdad muy cruel. Y entonces quería en verdad darle las gracias por esos mensajes de aliento, y sabemos que entonces que empezamos bien, pues que lo estamos haciendo bien.
Hoy quiero explicarle el por qué afirmo que una ONG o una ayuda social, una fundación, como quieran llamarlo, no debe ir acompañado de partido político. Y lo voy a hacer dando de ejemplo unos eventos que sucedieron este mismo año por Venezuela. El 22 de febrero se llevó a cabo en Cúcuta un concierto en honor a Venezuela, organizado por el empresario británico Richard Branson. Es un multimillonario. Yo les voy a dejar como tarea que investiguen qué otras organizaciones o eventos ha organizado este señor Richard Branson. Él afirmaba en esa oportunidad que se recaudaría $100 millones. Hasta ahora no sabemos exactamente cuál es la cantidad real recaudada. Dicen, leí o investigué que más o menos son unos $2.5 millones, pero no sabemos qué se ha hecho con ese dinero, no hay una auditoría al respecto. También al día siguiente de ese concierto, el presidente encargado, ingeniero Juan Guaidó, informó que entrarían cientos de camiones con la ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria consistía en medicinas y comida. Él aseveraba en esa oportunidad que esa ayuda entraba sí o sí. Señores, lamentablemente esa ayuda no entró a Venezuela. Lo que sí hubo fue un fuerte enfrentamiento con mucha violencia entre colectivos y militares del régimen y civiles que estaban en el lado de Cúcuta. Los militares estaban en el lado de Venezuela y los civiles estaban en el lado de Cúcuta. Asimismo, debido a un llamado de Juan Guaidó, cientos de militares desertaron, uniéndose a la causa de cese a la usurpación, lo cual fue muy triste porque estos militares después fueron abandonados a su suerte. Y gracias a algunas personas que viven en Colombia, pudieron partir a otros países, ya que su vida corría peligro en Colombia. Es verdad, muy triste que después que ellos dieron ese paso por Venezuela, no se les dio el debido respeto que merecían. Asimismo, se registraron enfrentamientos en la zona fronteriza de Paraguachó, en La Guajira, y en la frontera con Brasil, en el estado Bolívar. Este enfrentamiento fue también por las entradas, porque querían iban a ver si se podía entrar los convoyes con la ayuda humanitaria, y lamentablemente ahí se presentaron varios muertos, varios heridos en manos de colectivos y militares. Cabe destacar que tampoco entró la ayuda humanitaria, pues tampoco entraron los camiones. Ni el presidente encargado, Juan Guaidó, ni el diputado Miguel Pizarro, que también les voy a dejar como tarea investigar quién es Miguel Pizarro y cuáles son sus ideas políticas. Y él tiene como cargo, es el comisionado especial del seguimiento de la ayuda humanitaria. Ninguno de los dos ha dado declaración de qué ha pasado, dónde ha llegado esa ayuda humanitaria. Lo que sí sabemos es que en julio, por arte de magia, apareció en las cajas CLACS que se venden en Venezuela alimentos de esta ayuda humanitaria. ¿Cómo sabemos que eran alimentos de la ayuda humanitaria? Porque estos alimentos tenían impreso las iniciales USAID. USAID significa que es una agencia de los Estados Unidos para el desarrollo y del programa de la Organización de las Naciones Unidas que distribuye alimentos para apoyar el desarrollo de países pobres, refugiados de larga duración y personas desplazadas. Además, en estos alimentos hay también impreso un logo que dice que no es para la venta. Lo dice en inglés y lo dice en español. Nos enteramos de esto porque varias personas de distintas ciudades denunciaron el hecho y tomaron fotos de los medicamentos. No entendían cómo en las cajas CLACS estaban unos alimentos provenientes de Estados Unidos, cuando el régimen ha declarado en muchas oportunidades que el causante de la escasez de alimentos es Estados Unidos debido al bloqueo que le está haciendo ahora a Venezuela. Entonces, ¿cómo les vendían algo que primero era de Estados Unidos y segundo que decía que no era para la venta? Entonces no sabemos, ni tampoco han dado explicaciones la gente de Juan Guaidó, cómo llegó esos alimentos a las cajas CLACS. En junio también el periodista Orlando Avendaño, que es el editor en jefe y columnista de Pan Post, denunció actos de corrupción, en el cual él aseveró que enviados de Guaidó se apropiaron de fondos para la ayuda humanitaria. En ese artículo que él publica en Pan Post, él explica que un amigo de él le dijo esta frase: el problema no es el régimen, sino el sistema. Y él escribe lo siguiente: es el sistema el que te absorbe, el que te contamina, el que te compromete y aprieta el grillete, el que te seduce, te cautiva y ofrece poner billetes en tu bolsillo. Yo creo que además del sistema es el no tener dignidad.
Si tú tienes dignidad, si tú tienes moral, tú no aceptas ningún acto de corrupción. Tú no te vas a apropiar de lo que no es tuyo. Tú no vas a hacer un mal a una persona o a varias personas o a una comunidad para tu provecho. O sea, eso no se hace si tú tienes dignidad. Bueno, los encargados de estos fondos, de administrar estos fondos y de la ayuda humanitaria, eran al principio el médico diputado José Manuel Olivares y Gaby Arellano, que también es diputado. Se supone que ellos están exiliados en Colombia. Después, cuando explotó esta denuncia, Gaby Arellano explicó que ellos no eran los encargados, que Guaidó los había destituido y había puesto a otras personas en esos cargos. Resalto aquí que el gobierno de Colombia fue que empezó esta investigación y por eso salió a la luz pública, porque si no, todavía no estuviéramos creyendo que todo estaba bien administrado, que todo estaba en su debido proceso. Después nos enteramos que los responsables eran una señora llamada Rosana Barrera, que es la cuñada de la mano derecha de Guaidó, y Kevin Rojas. Todos ellos son militantes de Voluntad Popular. No sabemos qué ha pasado con esa investigación, no sabemos qué le han hecho a estas señores, nada más sabemos que lo destituyeron de los cargos. Es lo único que sabemos. Después el señor Lester Toledo, que es el coordinador internacional para la ayuda humanitaria. Acá hay muchos cargos, muchas personas coordinan lo mismo o administran lo mismo. No entiendo en verdad. Expresó que no podíamos enlodar una bella acción como este concierto y la ayuda humanitaria, lo recaudado, con un caso puntual de corrupción. Dios mío. Bueno, en conclusión, toneladas de comida y medicina todavía se encuentran en Cúcuta. Toneladas de medicina y comida están perdiéndose en Cúcuta. Toneladas de comida están en estado de descomposición. Toneladas de medicina están vencidas o están por vencerse. Muchas personas allá en Cúcuta afirman, muchas personas allegadas a donde están estos galpones, que mucha de esa comida va a tener que ser quemada, pues, porque no se puede hacer otra cosa y que lo más seguro es que no salga a la luz pública porque sería un escándalo. Esto tristemente me recuerda cuando la esposa de Leopoldo López, la señora Lilian Tintori, organizó una ayuda humanitaria que se llamaba Rescate Venezuela. Eso fue por el año 2016. En esa ayuda humanitaria, ellos no previeron la logística del envío y en muchos países se perdieron también mucha medicina. Y solo fue para sacar provecho Voluntad Popular o la señora Tintori o Leopoldo López de propaganda política. Es triste en verdad que se utilice una causa social y no importe el sufrimiento que tengan las personas, el sufrimiento que pasa en Venezuela, la gente que se está muriendo de hambre, la gente que no tiene medicina, la gente que está muriendo porque le falta un tratamiento médico. Y espero que entiendan por qué asevero que una ONG, una fundación, una causa social no puede estar vinculada con partido político, con causa política o con integrante de un partido político. Se desvirtúa completamente la misión, no se logra el objetivo y nada más al final tristemente es para que los partidos políticos se aprovechen de esta situación y que no les importe en verdad las necesidades para lo que fueron electos o para lo que fueron asignados a un cargo y no les importe completamente su país, no les importe completamente sus ciudadanos, su comunidad. Me faltó hablarles de la ayuda humanitaria que envió la Cruz Roja, pero se me haría muy larga ya mi segmento de hoy y para una próxima oportunidad les informaré qué es la Cruz Roja de Venezuela. Como siempre me despido, Dios bendice a Venezuela. Amén. Noticias.
Avanza el TIAR en la OEA y en represalias Maduro se prepara para reprimir. Mientras la Asamblea Nacional de Venezuela anuncia la reincorporación del Tratado Internacional, Maduro amenaza con detener a todos los diputados opositores. Creo que hace falta más en la OEA que un simple avance, que una simple reincorporación a este tratado TIAR. ¿Okay? Lo que hace falta para que el TIAR conduzca a una intervención militar, aparte del tiempo que lleva todos los pasos burocráticos, es indispensable que el presidente encargado, Juan Guaidó, ¿okay?, tiene que cambiar su discurso a favor de una coalición militar y trabajar con sus diplomáticos, puesto que si sigue con el discurso que hasta ahora ha llevado él. Recordemos que tanto Carlos Vecchio como Julio Borges, como varios embajadores del presidente encargado Guaidó en el exterior, encargados de negocio, embajadores, representantes, han declarado todo el tiempo su negativa a una coalición militar, a una intervención militar en Venezuela. O sea que si el presidente Guaidó desea organizar una función armada, deberá cambiar primero que nada el discurso a favor de esa coalición militar. Y obviamente tratar de convencer a sus diplomáticos que están en contra de esta coalición militar para la intervención. Mercenarios entrenan a colectivos chavistas para proteger intereses de Putin. Una investigación de Medusa publicó un reportaje que revela que Rusia tiene especialistas en Venezuela dedicados a proteger sus activos. Quien crea que Putin es loco o tonto está pelado. Venezuela al borde de perder Citgo tras otro fallo judicial en Estados Unidos. Bueno, recuerden que Carlos Vecchio nos vendió a los venezolanos como la salvación de Citgo el pago de esos bonos a chavistas y opositores por no sé cuántos millones de dólares, y ahora sale esta noticia. O sea que, Vecchio, todo el dinero que malversaste pagando esos bonos no te sirvieron de nada, puesto que Citgo está al borde de perderse también. Cristalex reclama 1.400 millones de dólares por la estatización que protagonizó Hugo Chávez en el 2008. El chavismo hasta ahora no ha pagado la indemnización acordada y por eso estamos a punto de perder Citgo. Estafador iraní promueve en Estados Unidos a Henry Falcón como presidenciable. El ex chavista, que ahora se considera de la oposición, contrató a un iraní para lograr apoyos como candidato presidencial en Venezuela. Nuevo golpe de Estados Unidos a Maduro, hijastros y testaferros sancionados. Estados Unidos incluyó en su lista OFAC a 10 individuos vinculados al régimen, entre los que se destacan los hijos de Cilia Flores, esposa de Maduro. Cuba tiene más de 50 años con toda esta clase de sanciones, han sancionado a tanta gente, han hecho un bloqueo económico y ahí sigue el régimen cubano completamente de pie y sin problema. Señores, Venezuela va camino a esto si seguimos con las sanciones tan estériles de parte de los Estados Unidos. Los empresarios del hambre que manejan los hilos del oficialismo y de la oposición. Un negocio del sur de la Florida que encubre una trama de corrupción y los vínculos entre quienes encabezan las negociaciones en Venezuela y las importaciones de comida. Por otro lado, tenemos un audio donde, después vamos a comentarlo, pero donde José Domingo Blanco Mingo en su programa devela algo muy, muy, muy grave que le confesó John Goycochea en una entrevista, en una ida al programa de José Domingo Blanco. Adelante, audio. Nosotros hace como mes y medio más o menos invitamos a John Goycochea para que estuviera aquí en el programa, ¿no? Él llegó un poco tarde y después nos hizo saber
después que terminó la entrevista, que se sintió un poco incómodo con las preguntas, etcétera, y se quedó hablando en el pasillo con nosotros y nos dijo algo que a mí me preocupó sobremanera y que lo voy a decir por primera vez públicamente. Lo he comentado entre amigos, muy poco, pero lo voy a decir públicamente. Él nos dijo, entre otras cosas, chico, tú sabes que María Corina es la persona más capacitada y más idónea que hay en estos momentos para conducir los destinos del país, pero ella no va a llegar a ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque ella es una persona incorruptible. Ella no tiene vida aquí en la política venezolana. Ella va a fracasar. Y eso a mí me quedó y me mortifica mucho escucharlo de un muchacho como John Goycochea. Bueno, como pudieron escuchar, el periodista José Domingo Blanco, el cual goza de muy buena reputación, en mi caso es para mí uno de los top 10 de los periodistas venezolanos en cuanto a denuncias, en cuanto a decencia, en cuanto a credibilidad corresponde. Básicamente no vamos a defender a María Corina Machado porque no meto mi mano por ningún político en Venezuela, pero sí vamos a hacer un análisis de esta situación, de este audio. No es tan grave el hecho de que María Corina Machado sea incorruptible, sea verdad o sea mentira. Cuando comenté esto en mis redes sociales hace un par de días, la gente, sí, María Corina Machado, incorruptible, o sea, la gente se enfocó en eso. Yo me enfoco en lo grave de la declaración de una persona militante de Voluntad Popular, uno de los protegidos de Lilian Tintori y de Leopoldo López, donde se dice que María Corina Machado es incorruptible. Eso quiere decir que toda la parranda de militantes de la MUD, de Voluntad Popular y de toda esa gente son corruptos. Si ahí él lo está diciendo más claro, imposible. La única incorruptible es María Corina Machado. Entonces quiere decir que los demás están totalmente podridos de corrupción, que los demás no son confiables para nada. Entonces nosotros vamos a confiar en esos demás que son corruptos y que este señor a viva voz lo dice a un periodista de la calidad de Mingo con la credibilidad que tiene este señor. Esto es el colmo del descaro. De verdad que si había algo de qué asombrarse en Venezuela hoy en día, esto rebasó mis expectativas. Y ahora, Miguelito los descarga. Bueno, señores, empecemos con lo siguiente. Es increíble. La primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, asegura que ya está en marcha el plan Vuelve a Casa. Esta señora se ha dado el tupé en las dos últimas entrevistas que yo he visto de decir que que están retornando cientos de venezolanos que salieron con la grave crisis del país para la reconstrucción de Venezuela. ¿A quién en su sano juicio, con 4 dedos de frente, conociendo la situación de Venezuela, se le ocurre decir semejante tontería? ¿Cómo es posible que esta señora diga que los venezolanos ya están retornando, cuando lo que están buscando es de poder legalizar su situación a donde quiera que ellos estén? Esto es para que ustedes vean qué nos espera a nosotros si esta señora es primera dama. No se puede mentir de la manera tan descarada como está mintiendo esta señora. En el centro de los diálogos y las negociaciones para la salida del régimen de Nicolás Maduro se encuentra como piedra principal Leopoldo López, padre e hijo. En América Latina, especialmente en Colombia, tienen claro que Leopoldo López es
el núcleo de la estrategia de la Asamblea Nacional para los diálogos con el régimen. Su padre ha estado desde el inicio como protagonista fundamental en el involucramiento de Noruega como facilitador de los tratos de impunidad a la camarilla de Maduro. Recuerden que Noruega también hizo bastante por cuando se llevó a cabo el diálogo entre la guerrilla y el gobierno colombiano. De hecho, fíjense ustedes que el llamado grupo de contacto fue impulsado por el señor José Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores de España. Recuerden que ahí es donde Leopoldo López padre ha sido capaz de elegirse como diputado del Parlamento Europeo. Eso refleja, para que ustedes vean, el nivel de influencia que han acumulado los López, tanto padre como hijo, en todo este asunto. Por otro lado, me pregunto y le hago la pregunta a ustedes: ¿qué hace el señor Lester Toledo de Voluntad Popular, que fue cuestionado fuertemente con pruebas en la mano, en Miami en un maratón? Porque él se fue a hacer un maratón para recaudar ayuda humanitaria. Señor Lester, esa ayuda humanitaria también se la va a robar, porque déjeme decirle que usted está bien cuestionado en cuanto a este tema. Entonces él se fue a Miami a un maratón para recaudar ayuda humanitaria, para que el dinero sea para la causa de Venezuela. Cabe destacar que este señor también es otro de los protegidos, junto con Goicoechea, de la señora Tintori. Ellos dos son sus pupilos. Entonces no sé qué hace usted, señor Toledo, en Miami en un maratón, en vez de estar en Venezuela explicando a dónde está el dinero y a dónde está la ayuda humanitaria. Van a tener que rendir cuentas en algún momento, puesto que en el momento que los Estados Unidos digan, mira, ¿dónde está mi dinero? ¿En qué usaron ese dinero? Ellos van a tener que decir, mira, lo usamos en esto, en esto, en esto. Y ahí, igual que a nosotros, también van a tener que rendirnos cuentas. Aquí hay mucho dinero sucio y mucho dinero comprometido para el futuro, en cuanto a: yo te presto el dinero y tú me haces este favorcito personal. Señores, la gente de Voluntad Popular es al viejo estilo del chavismo, del PSUV. Todo el dinero que se le está dando a Voluntad Popular de parte de la gente que le está dando el dinero, se lo van a cobrar en algún momento. Y nosotros, los venezolanos, vamos a pagar los platos rotos como siempre. Pero bueno, que quede constancia que se los estoy diciendo. Por otro lado, la noticia que ha sonado esta semana, pero increíblemente, es que muchos lo tildan como rumor, como G2. Bueno, ya ustedes saben, la desesperación que hay en la gente en Venezuela es tan grave que no los dejan ni pensar. La gente del régimen y de la oposición, con sus metidas de pata, los tienen tan agobiados que no pueden ni pensar bien. Entonces, esta semana se supo, a los que no lo sabían, que la esposa del señor Carlos Vecchio, él dice que es embajador de Venezuela en los Estados Unidos, pero es un simple agregado de negocio, ¿ok? Es nada más y nada menos que la sobrina del gran ladrón mayor de Rafael Ramírez. Señores, Rafael Ramírez, el que estafó, el que dejó a PDVSA en el piso, en el suelo, en el subsuelo, sin nada, desbaratada y sin real. ¿Ok? También se dice en esas noticias que corren que este señor es el asesor petrolero de Leopoldo López y Juan Guaidó. ¿Ustedes quieren una oposición más infiltrada que esta? No creo que lo pueda haber. Bueno, fíjense ustedes, la verdad de este cuento es que sí, efectivamente, esta señora, esposa de Carlos Vecchio, es sobrina de Rafael Ramírez. Ya ustedes se acuerdan cómo habla el señor, que está escondido con sus millardos, con sus billones, como Alex Boy, el periodista venezolano residenciado en Inglaterra, develó que este hombre se robó lo que había y lo que no había.
Entonces simplemente es cierto, hace poco más de un mes, algo así, un tiempo antes de que todo esto se fuera a descubrir, un secreto que sabían muy pocos en la gente de Voluntad Popular, lo sabía Leopoldo López, lo sabía Juan Guaidó, lo sabían sus esposas, su entorno más íntimo, sabían que esta señora era o es sobrina de Rafael Ramírez. Entonces el señor Leopoldo López ordenó a Juan Guaidó y sus súbditos que hablaran con los amigos periodistas que siempre defienden la labor de Guaidó, de Leopoldo López, de la MUD, de Frente Amplio y de todos los alcahuetas que los defienden a ellos todo el tiempo, ¿okay? A la Asamblea Nacional, para que idearan algo. Se reunió el señor Juan Guaidó y un grupo de 6 o 7 personas, no tengo el nombre de las 6 o 7 personas, con algunos de estos periodistas famosos, entre los que estaban algunos de los que firmaron el manifiesto de bienvenida a Fidel Castro, para que ustedes vean. Y entonces idearon hacer una carta abierta al pueblo venezolano para condenar los ataques a Guaidó y decir que estos ataques eran en contra de lo que se estaba haciendo, patín, patán. Ustedes leyeron esa carta la semana pasada en nuestro editorial. Víctor Sagaz habló de eso. Si no recuerdan, pueden buscar el programa anterior, donde todos ellos firmantes condenaban, como les estoy diciendo, las acciones o las críticas en contra de Guaidó. Pero como ustedes pueden recordar, en el momento que salió esa carta, lo único que habían eran rumores normales, críticas normales de la gestión o de las metidas de pata de la gestión de Juan Guaidó. Y no había ningún temor de algo grande, de una difamación grande. Entonces, esto es simple y llanamente, se prepararon para que cuando esto saliera a la luz pública, ellos poder decir ahora que ellos con esa carta estaban tapando todo ese tipo de cosas y hacerle creer al venezolano que esto es algo en contra de Carlos Vecchio para perjudicar la labor de Juan Guaidó. Señores, esta gente aprendió más del PSUV que de la misma Cuarta República. Y como último en este análisis quiero hacer mención especial a una persona. Quiero pedirle por favor, a la vocera del Departamento de Estado, dice ella, y a la vocera de la oposición venezolana y de la labor de Guaidó, la señora Carla Angola, que por favor deje de manipular con sus noticias y sus intrigas y sus cuestiones a la población venezolana. Señora Carla Angola, por favor, deje usted de hablar tanta tontería y de dar sus opiniones y limítese a dar las noticias en concreto. Información veraz, señora Carla Angola, por favor, es lo que necesita el país. No necesita de sus noticias que van a hacer temblar a Venezuela y van a hacer temblar a... No, señora Carla Angola, aquí todos sabemos que las sanciones son estériles, y si no, mire a Cuba, que tiene más de 50, 60 años con las sanciones y todavía sigue vivito y coleando el régimen de los Castro. Recuperando nuestros valores nacionales.
Carlos Cruz Diez nació el 17 de agosto de 1923. Es uno de los grandes artistas cinéticos venezolanos, quien creó otra noción del color y su relación con el espacio y el tiempo. La extensa obra del maestro Cruz Diez, que viene desarrollando desde mediados de los años 50, es una invitación al juego y a la razón. A sus más de 90 años y radicado en París, se mantuvo activo investigando. El pasado 2014 publicó sus memorias, bajo el título Vivir en Arte, Recuerdos de lo que me acuerdo. Carlos Cruz Diez cursó estudios en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, institución a la que se incorpora como docente. Además, incursiona en el diseño, las artes gráficas y la publicidad. En 1945 se residenciará por un breve tiempo en Nueva York, donde estudia diseño y publicidad. En 1954 incursiona en la abstracción geométrica, ámbito del arte que afianzará con la definición de una plataforma conceptual fundamentada en el color. A partir de 1955 trabajará entre Caracas y París, tanto en el ámbito académico como en el desarrollo de su propio lenguaje plástico en torno al color. En el año 1959 marca el inicio de sus series Color Adictivo y Fisicromías. En 1960 se residencia en París sin perder contacto con su Venezuela natal. En 1963 desarrolla las inducciones cromáticas, la cromointerferencia y las transcromías aleatorias. Al año siguiente crea la cámara de cromosaturación y para 1969 instalará el laberinto de cromosaturación en el Boulevard Saint-Germain en París. La producción de Carlos Cruz Diez ha sido exhibida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Bienal de Venecia, el Museo de Bellas Artes de Houston, así como galerías y museos europeos. En nuestro país se encuentran importantes obras de integración a la arquitectura que se despliegan en los edificios públicos, como la sede del Sistema de Orquestas, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y la Central Hidroeléctrica Raúl Leoni. El maestro Cruz Diez muere en París el 27 de julio de 2019 y emprende así su viaje a la eternidad. Y como de costumbre despediremos nuestro programa al son de la música venezolana y siguiendo con el homenaje al recientemente fallecido maestro Juan Vicente Torrealba de su autoría Concierto en la Llanura. No desmayemos en la lucha por la libertad de nuestro país, sigamos adelante, perdamos el miedo y luchemos. Hasta el próximo programa y que Dios los bendiga.